arranco con un salario de 3.300, tengo 400 en ahorros y en efectivo tengo 1.510. Este es un buen sueldo, entonces vamos a ver cómo salimos de la carrera de la rata. La clave no es tanto que veas estas partidas. A propósito, por aquí te dejo la lista de reproducción con las otras partidas que tenemos en el canal, sino que empieces a jugar tú mismo. Te dejo el enlace con el juego en Play Store, no sé en Apple si estará o no. En el Play Store, aquí en el primer comentario, ¿vale? Vamos con la primera lanzada de dados. Cobro mis 1110 y termino mi turno. Seguimos en la siguiente. Como no tengo... aquí perdería $1.000 por fallos en la construcción, no sé lo que es. Me han dejado de pagar el alquiler. Bueno, la cosa es que pierdo $1.000. Como no tengo ningún activo, no pierdo nada. Esto es así también en la vida real, ¿no? Si tienes que pintar la casa que te has alquilado, arreglar la fontanería o lo que sea. Bueno, vamos aquí a nuestra tarjeta de gastos, a nuestro cash flow. Tengo 2.620, tengo un ingreso total de 2.300 y deudas por valor de 2.190 al mes. Entonces aquí nos da una oportunidad de hacer un negocio y vamos a ir a uno pequeño que tenemos que rechazar porque es una acción que se vende por 30 ahora mismo, pero que su rango de compra y venta es entre 10 y 30, por lo tanto no interesa. ¿Por qué lo compro? Para que baje. Seguimos jugando. Cobro mis 1.100 en efectivo porque el resto lo tengo en deudas. ¿De qué son estos? ¿De qué pasivos son? Pues tengo la hipoteca, tengo préstamo escolar, préstamo del coche, tarjetas de crédito y un crédito personal. Todas estas son lo que se llevan todos mis gastos de 2.190, que también ocurre en la vida real. Acciones preferentes valen 1.200. Me da un cash flow de 10. Pero se venden por lo mismo. No me interesa ahora mismo, necesito un cash flow más alto para salir de la carrera de la rata. Así que voy a esperar a otro trato que sea un poco más rentable, que tenga un flujo de efectivo más alto. Cualquier flujo de efectivo es bueno, pero mientras más alto mejor. Seguimos con un trato pequeño. Mira, de nuevo, otras acciones que se venden por 40 y en el último 12 meses se suele ser este trading range, se ha vendido entre 5 y 40. ¿Por qué las iba a comprar? ¿Para venderlas en 5? Pues es lo que hace mucha gente, entonces pasamos. Nos interesa seguir una acción y comprarla en el tramo más barato del año. He ido al casino y me he gastado $400, algo que yo jamás haría en la vida real, pero esto ocurre, ¿no? Puede ser del coche o cualquier gasto inesperado. Los pago y ya está. 5. Nos sale, tenemos 5.550, perdón, vamos a seguir con un trato pequeño. Mira qué interesante. Un condominio a la venta, coste 40.000, el cash flow es de 220 y la entrada que tengo que dar, el down payment, es de 5.000. Como tengo 5.550 la voy a comprar porque aumenta mi ingreso pasivo en 220 euros o dólares al mes. ¿Alguien quiere comprar mi coche? Car wash, vaya, no un coche, perdón, un lavadero de coches. Pero como no lo tengo entre mis activos, no lo he podido comprar, no me ha aparecido siquiera, pues no puedo hacer nada. Sigo jugando. La clave es seguir jugando siempre. Y en la vida real lo mismo, ¿no? Ir viendo activos. De repente te saldrá un trato bueno. Tengo 550, vamos a un trato pequeño. Mira, este es un trato súper interesante. Un condominio a la venta, me queda 140 de ingreso pasivo, vale 40.000 y tengo que dar de entrada 4.000. Como no tengo 4.000, tengo 500, tengo que pedir un préstamo. Si pido el préstamo, mira, tendría que pagar un préstamo de 4.000 por 400 al mes. ¿Me interesa perder estos 400 de ingreso pasivo? Pues no, yo diría que no. No es que el trato sea malo, no es tu momento para comprar esa propiedad.
A ver qué trato nos sale aquí. Mira, de nuevo lo mismo. Un condominio a la venta por 55.000. Tiene 160 de ingreso pasivo y hay que dar de entrada 5.000. Yo tengo 1.880. Vamos a ver cómo nos queda el préstamo. Igual, un pago mensual de 400. No me interesa. Son excelentes tratos, pero no se adecuan a mis finanzas en este momento. Vamos a otro trato pequeño porque hay poco dinero. Mira, este podría ser algo más interesante, pero tampoco mucho. Acciones que se venden por 20, pero su rango está entre 10 y 30. Si estuvieran en 10, me interesaría comprarlas. Paso. A ver qué trato. Seguimos con uno pequeño. 10. Mira, ahora sí está interesante, ¿ves? Valen 10. El mínimo son 10, pero se suele vender por 30. Vamos a comprar unas pocas. 80, por ejemplo, acciones. No quiero quedarme sin efectivo. ¿Me interesa tener esto? Sí, porque puedo luego venderlas a 30 y tener un capital más grande. Simplemente por eso lo voy a comprar. Pero me quedo con $1.000, ¿ves? Y aparece dentro de mis activos 80 acciones a $10. A veces bajan mucho más y es mucho mejor comprarlas, pero bueno, está bien, 80 acciones no es una gran cantidad. Nada, terminamos el turno y seguimos. Yo cobro mi ingreso pasivo, no lo he reducido y ahora me viene un gasto. Nuevas bolas de golf, $20, las pago. Tengo un ingreso de 1.330. ¿Alguien quiere comprar un Plex? Pero yo no tengo esa carta. Por eso es bueno ir teniendo activos, pero siempre con un ingreso pasivo detrás que te respalde, porque si no, caes en bancarrota. Ahora esto ya es más interesante. Vamos a ver cómo queda. Son un condominio a la venta, costo $50.000, cash flow 100 al mes y tengo que dar una entrada de 5.000. Como yo tengo 3.720, voy a ver si me interesa. Tendría que pagar un préstamo de 200 y me quedaría solo un ingreso pasivo de 100. Tengo que seguir pasando. Es un buen trato, pero no es mi momento financiero. Si hubiese conservado el dinero de las acciones, quizás sí, ¿no? Pero las compré, entonces aguantarme. Era un buen trato porque tenía buen ingreso pasivo. Cobro mis 1.330 y ya tengo 4.950, casi 5.000. Vamos con un trato pequeño. Mira, esto es muy interesante. Las acciones están ahora mismo a $5. Se venden entre 5 y 30 a lo largo del año, por lo tanto voy a comprar unas cuantas. Por ejemplo, 5.000. Me quedaría 25.000, me he pasado, son 500. He hecho las cuentas, vamos. 2.500 y me quedaría con 2.500 en efectivo. Las voy a comprar. Tengo que tener paciencia hasta que se vendan. No gasto todo mi efectivo y sigo buscando un trato pequeño. Mira, estos tratos no tienes que dar entrada, pero tiene un cash flow negativo de 100. ¿Por qué ibas a comprar algo con un cash flow negativo de 100? Y vale 50.000. ¿Te haces cargo de una deuda que pierde dinero? Yo no. Vamos a darle de nuevo. Esto es paciencia, porque ya aparecerán los tratos buenos, los que nos harán salir de la carrera de la rata rápido. Tengo 3.780. Y mira lo que me sale aquí. Compré estas 80 acciones a $10 cada uno, pero ahora se venden a 30. Las vendo. Vendo las 80. Y sale de aquí de mis activos, pero viene aquí a mi dinero en efectivo. Ahora tengo 6.180. Ya puedo ir haciendo tratos un poquito más grandes. Porque 80 acciones a $10 pues no es mucho dinero, pero nos va interesando ya un poco más. Esta es interesante, ¿ves? Empezar una compañía a tiempo parcial, inviertes 5.000 y con el cash flow que tienes al principio es cero, ¿no? Una página web, un negocio, lo que sea, al principio es cero. Entonces, ¿podría ser interesante comprarlo? Pues sí, vamos a comprarlo. Y nos quedamos con $1.000. Es una startup de software. Bueno, está bien. Puede dar un pelotazo o puede irnos fatal, no sabemos.
Deal Opportunity, vamos a coger una pequeña. Aquí de nuevo las acciones están en venta, pero ahora a un costo de 40. Como yo ya no tengo, las voy a pasar. Por supuesto no las voy a comprar a 40, voy a esperar que bajen a 5, a $1. Esto es súper típico en bolsa, que suban y bajan los precios. Aquí esto es algo interesante, mira. Una vivienda por 50.000, cash flow 100 y entrada 3.000. Tengo que pedir un préstamo porque solo tengo 2.000 y tendría que pagar 100 al mes. Pues sí lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo la propiedad y aunque quedo en blanco luego la podré vender. Vamos a ver cómo termina esto. Me he quedado con 510 en efectivo. Siempre hay gastos extras en la vida real y en el juego. Por eso es tan bueno este juego para aprender educación financiera. Es algo fantástico. Porque lo que te dice no es ninguna barbaridad, las cosas son así. Por ejemplo, aquí me ha venido un gasto, mira. De 2.290 yo tengo solamente 1.800. Entonces tendré que pedir un préstamo. Y pierdo 100 euros de mi ingreso de efectivo, de 1.330 a 1.230. No pasa nada. Estas cosas hay que afrontarlas como bien. Pero sigo teniendo mis activos, no he perdido mis activos, que es lo más importante, aunque he perdido algo de ingreso pasivo. Ahora las acciones cuestan $10 y se venden entre 5 y 40. No, tengo muy poco efectivo, voy a guardar dinero. Siempre hay que tener efectivo para no quedar retirado y ahí es cuando pierdes el juego. Un comprador quiere comprar 20 acres. Como no tengo tierras, paso. De hecho, ni me han aparecido todavía en el juego. Vamos a ir a un trato pequeño. Mira, estas acciones las compré a $5 y ahora se venden a 30. Tengo 500 de estas. Vamos a venderlas. Son 15.000. Está bien, ya es una cantidad respetable. Me dice, mi hija se casa, tengo que pagar 2.000. No tengo hijos, así que bien. $362, me interesa, de donación a la caridad. Vamos a donarlo. Es poquito, pero aumentan los cobros que haces. Entonces, y en la vida real también, tienen mejores contactos. Los tacaños te aseguro que se pierden algo importante, que es ser generoso, ¿no? Para ser más rico hay que ser más generoso. Visita al dentista, $100. Me pasó esto en la vida real, mi hijo se rompió el diente, 150 euros la reparación del diente de un frontal. ¿Qué haces? No le arreglas el diente al niño. Vale, tenemos 18.778. Podemos hacer un trato grande o uno pequeño. Vamos a por uno grande. Mira qué interesante, 4 Plex a la venta por $90.000. El cash flow es de 500 y son 15.000 de entrada. Bueno, no es un cash flow, pero vamos a cogerlo. Porque ya me quedo en 1.730. De cash flow mensual de dinero libre que puedo utilizar para invertir. Tengo 3.700, vamos a por un trato pequeño. De nuevo, 65.000. 160 de cash flow y una entrada de 5.000. Tengo solamente 3.000. Si le doy al préstamo me quedaría en 200, pero recuerda, tengo 160. No quiero perder flujo de efectivo. Son tratos muy buenos, pero que por mi situación financiera no me interesan. Si tuviera los 5.000, como ahora, pues sí. Procesador de alimentos, 150. Lo compro. Se ha roto el que yo tenía, tengo que comprarlo. Cobro y voy a buscar un trato pequeño. No tengo ninguna acción, es un split 2x1. Pues no. Tenemos 7.000, vamos a buscar un trato pequeño a ver qué tenemos. Mira, este es súper interesante. Se venden entre 10 y 30 estas acciones y la están vendiendo ahora por 5. Vamos a comprar unas cuantas. No sé. Vamos a comprar por 5, 15, 400. $2.000. Está bien. Y quedamos con bastante efectivo.
No cansarse de jugar, seguir jugando, seguir jugando. Un trato pequeño. 10, estas se venden por entre 5 y 30 y ahora mismo el costo es de 10. Les voy a pasar. Voy a esperar que estén en 5 o en 1. A veces por cualquier cosa bajan unas acciones muy buenas y están a un precio irrisorio. Pero tienes que haberlas venido siguiendo antes porque si no, no sabes que están a un precio irrisorio. Simplemente las ves muy bajas y dices, ¿qué pasa aquí? ¿No? Vamos con un trato pequeño. Un amigo necesita dinero. Pues no le voy a prestar dinero. Que se lo pida al banco. He perdido mi turno y tengo que pagar casi 2.390. Casi no, hay que pagarlo. Tengo 4.428 de efectivo. He perdido mi turno y sigo. Y estos gastos ocurren, ¿no? Tienes muy buen sueldo, pero estás muy endeudado. ¿Y qué hacen, no? Voy a buscar un trato pequeño. Estas acciones se venden por 20, pero suelen estar entre 5 y 30, no me interesa. Sigo buscando pequeños tratos que hacer, que me den ingresos pasivos, pequeñas ventas. Siguiente. Siempre hay que estar buscando pequeñas opciones o grandes opciones de tener ingresos pasivos. He tenido un hijo, por lo tanto se reduce mi ingreso pasivo a 180 porque aumentan mis gastos a 180. Lo ves aquí, ¿no? En el pago mensual. Ahora tengo 1.550 de efectivo. También es la realidad de la vida. Si viene un hijo a la familia, aumentan los gastos. Y hay que afrontarlos, no queda otra. Tengo 9.438 y puedo hacer un trato pequeño. Vamos a comprar estas acciones que ahora sí están a 5. No sé, nos gastamos otros... Vamos a comprar un poquito más, 500. No siempre se cumplen las predicciones que tú has hecho sobre que va a subir o bajar una acción, pero bueno, hay que ir aprendiendo. Sobre todo ir haciendo seguimiento de las acciones que tienes. Tanto compradas como las que estás siguiendo simplemente y saber lo que pasa. Ir a un concierto, $180. Hay que pagarlo, estos gastos. Todos vamos a conciertos, a escuchar música, a un espectáculo, a comer, a lo que sea. Vamos a buscar un trato pequeño, ¿ves? Estas acciones las compré por 400 acciones por... Estas son las, a ver... ON2U. ON2U, yo las compré por 5 y las puedo vender ahora por 20, pero voy a esperar a que suban un poco más, a 30 o a 40. Seguimos buscando un trato pequeño. Coste 100, yo tengo 400 y las compré a 5. Las podría vender ahora mismo, pero no me interesa, no me hace falta el dinero. Espero con paciencia. El problema es que si tuviera deudas o un ingreso de pasivo negativo, tendría que venderlas sí o sí. Más deudas que mi ingreso, porque deudas sí que tengo, ¿no? Hablamos de la hipoteca, del préstamo hipotecario, del préstamo estudiantil. Mira, aquí viene una súper interesante. Te lo pone aquí en la tarjeta, ¿no? Gran trato. Una casa vieja de una agencia del gobierno la venden por 35.000. Tiene un cash flow de 220, que es muy bueno, y tienes que dar de entrada 2.000. O sea, si tú te gastas 2.000 y cobras 220 al mes, ¿qué intereses estás cobrando al año? Es increíble. Este sí me interesa y lo compro. Mira cuánto ha aumentado mi ingreso pasivo. Ahora lo vemos, 1.770, con una inversión de $2.000. Vamos a buscar un trato pequeño. De estas acciones no tengo un split reverse. Cobro mis 1.770 y voy a otro trato pequeño. Mira, este también es genial. Una casa, la casa del manager de la empresa, la venden por 45.000. El cash flow de 250 y de entrada solamente tienes que dar 2.000. La compro. Y mi cash flow aumenta a 2.020 al mes. Mi ingreso pasivo. Es verdad que adquirí una deuda, pero esa deuda la paga la propia empresa. Mira, esta es súper buena también. Esta empresa vende sus acciones entre 5 y 30 y ahora las venden por $1. Vamos a comprar unas cuantas. No sé, 5.000.
Quedo con 4.000 y pico de efectivo. No siempre puedes comprar acciones porque necesitas efectivo siempre para poder encontrar inversiones con ingreso pasivo. Estas acciones de momento no me están dando nada. Estoy ahí a la espera de que suban. Certificado de depósitos, tú metes 5.000 y te dan un cash flow de 20. Pues no lo quiero. Tengo que invertir mucho para ganar 20. Antes invertí 2.000 para ganar 250 al mes. Mira, mi negocio pequeño ha tenido éxito y me da un ingreso pasivo de 250 al mes. Genial. ¿Ves? Aumenta a 2.270. Muy bien, no es una gran cantidad, pero está muy bien. Seguimos buscando un trato pequeño. Paso, se venden unas acciones a 40, pero su trading es entre 10 y 30, pues no, ahí no hay dinero. Seguimos. Cobro mis 2.270 y sigo buscando un trato pequeño. Un condominio a la venta por 60.000. El cash flow es de menos 100 y una entrada de 5.000. Paso. Quiero cosas que me den un ingreso pasivo. El hecho de que tenga dinero en efectivo no significa que quiera perder dinero. Tengo un gasto que me ha venido varias veces ya de 2.570. Si estuviera jugando con otros perdería el turno y la capacidad de donar a la beneficencia. Como estoy jugando solo no hay problema. 2.270. Limited Partner Souls. No tengo este activo, una sociedad limitada, entonces no pasa nada. Una donación por 484, la voy a hacer, me interesa. Cobro mis 2.270 y busco otro pequeño trato. Acciones entre 10 y se venden entre 10 y 30. El coste es de 10. Voy a pasar hasta que no venda ya cosas que tengo ahí. Quiero comprar un activo que me dé ingreso de efectivo porque es la manera de salir de la carrera de la rata. He tenido otro hijo y aumentan mis gastos en 180. Sigo cobrando más de 2.000. Tiro los dados de nuevo. He ido de compras y me he gastado 350 por los pagos. 2.750 de gastos imprevistos, no pasa nada, estoy capacitado para afrontarlo. Sigo buscando un trato pequeño. Reverse stock 1x2. Cobro mi renta de 2.090 y puedo hacer un trato pequeño. Y tengo 11.000. Mira, mis acciones las compré 5.000. Esta es de MIT 4U. A ver, MIT 4U. Las compré por $1 y ahora se venden por 30. Pues las vendo. Tengo 5.000. Son 161.000. Estas cosas ocurren todo el tiempo. La mayoría de la gente prefiere comprarse un coche que arriesgar en acciones, ¿no? Porque también por otro lado hay un riesgo. Esas acciones pueden ir a cero y perder todo el dinero. Lo que está claro es que el coste del coche va a ir a cero sí o sí en un momento dado. El valor. Vamos a buscar yo un trato muy grande. Por ejemplo, una sociedad limitada, tengo que poner 30.000 y tiene un cash flow de 1.000 al mes. Pues la compro, tengo de sobra. Y ya casi salgo de la carrera de la rata con 2.540. Y un ingreso pasivo de 3.090. Una reunión de los estudiantes de secundaria. Pago mi entrada. 5. Cobro 3.090. Y tengo una oportunidad de hacer un negocio grande o pequeño. Estoy buscando uno grande. Es una casa a la venta. Tengo que dar 20.000 y el coste es de 125.000. El cash flow es de menos 100. ¿Por qué lo iba a comprar? Dando una entrada tan grande, además. Dono de nuevo, me interesa.
A pesar de que tenía un buen sueldo, no me ha sido nada fácil salir de la carrera de la rata. Nueva bola de billar, de bolos. La tengo que pagar. Te ponen aquí una bola de billar, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Que saliste a comer con tus amigos y te gastaste ese dinero. Por eso estás centrado en construir activos. Seguimos buscando un reto grande. Mira, este es súper interesante. Una franquicia para una pizzería. Coste 100.000. Perdón, coste 500.000. Cash flow 5.000. Y tengo que dar una entrada de 100.000. Y yo tengo 144.000 en efectivo, entonces lo que voy a hacer es comprarla. Y he salido de la carrera de la rata. Ya esta parte no la voy a jugar porque es muy fácil, ya el tema de la libertad financiera. Pero te das cuenta de que jugando, buscando tus opciones, teniendo paciencia, puedes encontrar tus oportunidades de activos. Te voy a dejar por aquí abajo también en el primer comentario un enlace para ir al seminario de Robert Kiyosaki por $1. 2 días de seminario por $1. Se trata de una oportunidad excelente de aprender de Robert y sigues jugando cash flow. La única clave es seguir jugando y luego aplicarlo a la vida real. Gracias por estar ahí. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Déjame tus comentarios, déjame tus opiniones y nos vemos en crearactivos.com.